Lucas capítulo 19. Amén. Hemos estado hablando de los lugares más frecuentes donde Jesús frecuentaba. Y hablamos que un lugar muy popular y muy frecuente que el Señor estuvo fue, hermano, Belén de Judea. Allí se aprende a adorar. Hablamos que después de eso, dice la Biblia, el Señor visitó otros lugares, 2 lugares más que estuvimos hablando, donde se aprende, ¿verdad?, a vivir por fe y donde se aprende responsabilidad, ¿verdad? Y entonces Jerusalén, donde se aprende responsabilidad, y el otro fue, a ver si se acuerda usted, donde se aprende a vivir por fe, donde Jesús se crió, se desarrolló. ¿Cómo se llamó? Gracias, Nazaret. Nazaret, allí él se desarrolló, allí estudió, allí creció, allí trabajó con su padre. Y Nazaret, un pueblo, le decía, bastante estorbado, ¿verdad? Dicen que hasta el día de ahorita es un pueblo bastante, ¿verdad?, dañado, pero el Señor estuvo en esos lugares. Pero hay otro lugar que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Este lugar, hermano, es el lugar de Jericó. El lugar de Jericó el Señor lo visitó varias veces con el fin de liberar y sanar a hijos que estaban metidos en Jericó. Usted se acordará que Jericó fue la ciudad amurallada donde la Biblia dice que llegaron aquellos espías y que en esa ciudad de Jericó había, hermano, una mujer que se llamaba Rahat, la ramera. Imagínense qué identificaciones. Y esta fue salva porque el Señor, ¿verdad?, la rescató a ella, porque ella ayudó a los espías que fueron a espiar cuando iban a incursionar a tomar posesión de las tierras prometidas. Entonces la ciudad de Jericó era una ciudad amurallada. Los muros eran, según la historia, del ancho de una carretera. Y dice la Biblia literalmente que esos muros, ¿verdad?, se hundieron ante la palabra profética del Señor. Esos muros se hundieron, hermanos, no se cayeron, sino se hundieron totalmente, desaparecieron y tomaron posesión de la ciudad esa, ¿verdad?, la ciudad de Jericó. Después, más o menos 4,000 años después, Jesús visitó a Jericó regularmente, o sea, varias veces la visitó. Y la visitó con el propósito, porque la ciudad de Jericó quiere decir lugar de la luna. Eso quiere decir la ciudad de Jericó, o sea, lugar luna o lugar de la luna. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver el nombre con el significado? Mucho, mucho. Porque la luna es un astro que cambia regularmente. Cambia. De repente usted la ve y es luna llena. Te entera la luna. De repente cambia, hermano. Otros días usted ve y está en la media luna. De repente usted ve la media luna y otros días la ve un cuarto de luna. Y eso dice, ¿qué le pasa entonces a ese astro? ¿Está loco o qué? Hermano, y tiene 4 cambios que da la luna. Por lo tanto, esos cambios se llaman cambios de inestabilidad. O sea, hermano, Jericó, que quiere decir lugar de la luna, es un lugar voluble. Voluble. Por eso la Biblia dice que tú sí seas sí y que tú no sea no. Pero no sea voluble. Entonces, se encuentran personas volubles que ahora dicen una cosa y mañana dicen otra. Dice que con esas personas el Señor es bien difícil para que el Señor trabaje con ellos. Entonces hay personas que ahora hacen una cosa y mañana hacen otra. Y su palabra no es una palabra firme. Hay cristianos que ahora están bien alegres, bien felices y mañana están bien enojados. Hay creyentes, hay mujeres, hay hombres, hermano, que están, hermano, pero en victoria. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Y otra semana están derrotados, hermano. Son problemas serios que tienen que ver con
gente voluble, y es por eso que nosotros, hermano amado, la Biblia nos enseña cosas tan insignificantes, por decirlo así, como Jericó, y encontrar en Jericó a personas, hermanos, que el Señor los encontró y se metió a Jericó para liberarlos, porque dice la Biblia que ellos eran descendientes de Abraham, pero que estaban estorbados. Entonces vamos a leer entonces el 19, capítulo 19 de Lucas, verso 1 en adelante, para que usted, ¿verdad?, me dé un ok, me dé un sí, una aceptación a lo que estamos diciendo, o para que si no le conviene también, o si no lo entiende, también lo puede rechazar, no hay problema. Pero déjeme exponerle la bendita palabra del Señor en el nombre de Cristo. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y que era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba del sicómoro y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo de quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a regresar en 4 partes. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, amén, amén. Bueno, vamos entonces a mirar, hermano, estos tratos de Dios, ¿verdad?, para sanidad o para liberación. Y el Señor se mete precisamente a lugares como Jericó, o buscando entre la ciudad, buscando personas, hermano, que tienen el problema de la luna, precisamente. Y usted dirá: y bueno, y si el Señor nos salvó, y si el Señor nos ha hecho libres, ¿por qué no hemos sido libres de ese tipo de problemas nosotros? ¿O por qué Zaqueo no había sido completamente libre y tuvo que el Señor ir a rescatarlo? Ah, bueno, fíjese, mi amado hermano, que como ya lo hemos dicho, el trabajo del enemigo es estorbar. Usted sabe que el trabajo del enemigo es estorbar. O sea, Satanás se ha empeñado en dañar la obra de Dios. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es paralizar la obra de Dios, es estancar la obra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Tratando con cada uno de nosotros, molestándonos a cada uno de nosotros, hermano, porque si me molesta a mí, hermano, frena la obra del Señor. Si lo molesta a usted, frena la obra del Señor y se burla de esa manera. Y entonces fíjese, y de repente, mi amado hermano, hay personas que de alguna manera hemos sido estorbados. Por ejemplo, si usted lee el verso 10 del último que acabamos de leer ahorita, el verso 10 del 19, dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ahora bien, en el verso 9 dice así: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Ah, bueno, entonces tenemos un problema grande. Y el problema grande aquí es que Zaqueo era un hijo verdadero. No me vaya a decir usted que no. Era hijo de Abraham. Era un nato, hermano, pero estaba estorbado.
Entonces, Zaqueo estaba perdido. Siendo hijo perdido, ¿se puede entonces perder un hijo? Hermano, ¿por qué cree que dice la Biblia? Cuida tu salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque se puede perder. Porque se puede perder la salvación. Entonces, en uno se puede perder de la salvación, mejor dicho. Te lo explico, porque la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces la salvación es algo que Dios nos pone en nosotros, y habiéndolo puesto en nosotros, nos declara salvos. Entonces, pero cuando nosotros continuamos en desobediencia y en nuestras costumbres paganas, por ejemplo, entonces viene Dios y dice, entonces, bueno, si no quieren la salvación y te vas a corromper, entonces yo saco mi paquete de salvación, la saco de ti, y entonces dale vuelo a la hilacha, piérdete si quieres. Entonces la salvación la voy a quitar, y entonces haz lo que tú te venga en ganas. Y esto precisamente es lo que le pasa a los creyentes, hermano. Por eso es que dice la Biblia, cuida la salvación con temor y con temblor. Cuídala, que no se te vaya a salir de ti, que no te la vayan a quitar, porque el día que salga, porque el día que te la quiten, entonces ese día estás perdido, hijito, estás perdida, hija. Entonces ahora estamos mirando nosotros a un hombre llamado Zaqueo, que era hijo de Abraham, pero el Señor viene y dice, este está perdido. Porque si no estuviese perdido, no encontráramos el verso 10 que dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y ha venido a salvar lo que se ha perdido. Entonces, pero el Hijo del Hombre es Cristo. Y ahora bien, entonces el Hijo del Hombre va pasando. Él lleva la misión, predicar. Pero como hace sanidades y liberaciones, y su mensaje es nuevo, hermano, la ciudad está prorrumpida, la ciudad está, hermano, alborotada. Y todo el mundo quiere saber de él. Entonces las grandes masas, las grandes multitudes van, hermanos, con él para donde él iba. Allí iba la multitud, algunos alegres porque el Señor los había liberado, otros alegres porque el Señor los había sanado, otros impactados por la palabra que él daba, otros, hermanos, porque querían pesquisar nomás y se metían al grupo. Pero la cosa es que eran grandes caravanas que acompañaban al Señor Jesús donde él iba a hacer el trabajo laboral de salvación, de redención, de sanación, de liberación. Y entonces dice la Biblia que al Señor se le ocurre ir a Jericó. Bueno, mire pues. Entonces el Señor va entrando a Jericó, pero Jericó, hermano, es un pueblo en ese entonces, y si usted me permite, hasta el día de ahorita, un poco fantasma. Y le voy a decir por qué. Porque el día que el Señor me permitió, la vez que el Señor me permitió ir allí, el guía nos dijo, ¿les gustaría a ustedes ir a Jericó? Y dijimos, sí, vamos a Jericó, claro que sí, vamos a Jericó. Y entonces, hermano, el bus se metió, hermano, para ir a Jericó, vamos en rumbo a Jericó, cuando de repente el bus a media carretera se paró. Y entonces dijo el guía, señores, yo aquí me bajo. Entonces fíjese, hermano, ¡hey! ¿Cómo? Si es el guía. Y dijo, yo no puedo entrar a Jericó. Allí lo va a estar esperando otro guía, un guía. O sea, hay una frontera. O sea, en Israel, un país pequeño, está dividido. Van, hermano, van en medio de Israel, va uno en medio del país de Israel, cuando de repente, para desviarse a entrar a Jericó, no puede entrar ningún judío. No puede entrar porque lo matan. Imagínese, hermano. Entonces el guía era judío y dijo, no puedo. Entonces nos fuimos todo el tiempo, hermano, para Jericó. Y cuando llegamos a Jericó, entonces fuimos a ver el monte de la tentación, que queríamos ver el monte de la tentación. O sea, ¿quieren ver el monte de la tentación? Sí. Y subimos al monte de la tentación, hermano amado, donde Jesús fue tentado, dice la Biblia. Y subimos como a la mitad del monte por medio de unos tramways, así unos carritos que lo suben a uno y lo llevan hasta allá arriba. Y entonces cuando llegamos, no nos estuvimos ni siquiera 5 minutos llegando. Los últimos ni siquiera alcanzaron, cuando de repente el guía dice, vámonos, ya vámonos a bajarse otra vez, a bajarse, y un montón de gente otra vez. Y pero ¿por qué?
Ni siquiera hemos tentado el monte de la tentación nosotros. ¿Cómo es posible? Y dice, vámonos, porque ya es tarde, son las 6 de la tarde. Y aquí en Jericó no podemos andar con libertad. ¡Ey! ¿Cómo pues? ¿Cómo? Está lleno de árabes. La mayoría de los que viven ahí son árabes, hermano, y son bravos, son bravos. Entonces apenas logramos bajarnos nosotros para hacer algunas compras, y haga cuenta y caso que usted se metió a Tepito, allá en la Ciudad de México. Si conoce usted Tepito. Hermano, un alboroto, y le quieren vender las cosas que valen $1, las quieren vender a $10, y enojados los muchachos allí. Y entonces nos bajamos, y cuando nos bajamos al bus de vuelta, porque eran las 6 de la tarde, y entonces el guía que era de allí dice, entonces no tenemos que irnos ahorita, tenemos que salir de acá. Hermano, apenas eran las 6 y media de la tarde, ya no podíamos andar con libertad en Jericó. Le estoy diciendo cosas que acabo yo de vivir. Entonces yo me quedé asombrado, hasta cierto punto molesto, porque cuando íbamos, entonces pasamos por donde, entre comillas, le voy a decir esto porque hace 2000 años, no sabemos si sea verdad, pero esto es lo que ellos dicen. Pasamos y dijeron, miren, ahí está el árbol, ahí está el sicomoro, ese es el sicomoro. Y todo el mundo, y yo, hermano, mirando, queriendo ver el sicomoro, un árbol viejo verde que tiene más o menos 2000 años, hermano, de existencia. Y entonces ese es el árbol, dice el guía. Pues entonces, hermano, no lo alcanzamos así. Miren el va, cuando veníamos, queremos parar en el sicomoro, queremos parar en el sicomoro. Y entonces dijo él, no señores, son las 6 y media de la tarde, pero está claro, se ve muy bien, no podemos parar, muy peligroso acá, peligroso. Y solamente pasamos haciéndole así al sicomoro. Entonces, bueno, con eso quiero decirle que hasta el día de ahorita, si alguna vez usted va a Israel, quizás no fuera agradable, o si piensa ir a Jericó, tiene que ir muy temprano por los peligros que existen. Entonces, ahora bien, ¿por qué tanto problema en Jericó? Entonces, ahora bien, yo quiero leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y que era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por esa calle donde yo pasé, hermano, más o menos. Entonces por allí pues. Entonces ahora bien, cuando yo pasé por allí en el bus, con ganas de pasar caminando delante del Señor, le digo, con ganas de bajarme y de pisar ese momento, hermano, entonces Jesús va pasando por allí, pero Zaqueo, que era de muy chaparro, muy baja estatura, no podía ver al Señor, y él quería ver al Señor. Entonces dice la Biblia que logra mirar el sicomoro y se sube al sicomoro, y estaba en el sicomoro, hermano, mirando como en la multitud de gente, y Jesús iba con ellos. Y entonces, pero cuando Jesús va pasando frente al sicomoro, se para, y entonces voltea a ver al sicomoro y le dice, ¡hey, Zaqueo, desciende, pronto, desciende, porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Y entonces la Biblia dice, en el último verso, que Zaqueo es un hijo de Abraham, pero que tiene un grave problema. Está descarriado, está perdido. Se ha perdido Zaqueo. Entonces el Señor viene a rescatar lo perdido. Dice él, yo vine a rescatar lo que se había perdido. Este Zaqueo está perdido, entonces yo le voy a dar vida. Ahora fíjate que tremendo, hermano, porque en la Biblia hay 6 árboles que son bien peligrosos. Yo me recuerdo que hace un tiempo atrás yo toqué este punto con usted. De los 6 árboles peligrosos, porque la Biblia dice así: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, sea desarraigada. Bueno, hay plantas que el Padre no sembró, no plantó. Y si no las plantó el Padre, ¿quién las plantó? Y dentro de esos 6 árboles
se encuentra el sicomoro. Fíjese que si usted busca en el diccionario, lo resto que usted busque, hermano, interpretación, ¿qué quiere decir sicomoro? O cuál es la desventaja del sicomoro. Dice que es un árbol afrodita. O sea, el sicomoro es un árbol afrodita, mitad varón y mitad hembra. Entonces, ahora bien, fíjese, eso es bien peligroso, mi hermano. Eso es bien peligroso porque lo afrodita precisamente es un engendro del enemigo. ¿Por qué cree usted ahora? Entonces yo me explico algo, o no me puedo explicar algo. ¿Por qué un hombre, por ejemplo, con los dedos de hombre, con la barba de hombre, con el físico de un hombre, se cree mujer? Por ejemplo, los transvestis, los homosexuales, ¿cuáles son los otros? Ayúdenme, por favor. Bueno, los afeminados, exactamente, ¿verdad? Entonces, y otro tipo de más que existen, porque son diferentes ramas, hermano. Pero de alguna manera, ellos, hermano, se creen mujeres y se visten como mujer, caminan como mujer, pero sus facciones siguen siendo varoniles. Eso es afrodita, ¿eh? Ellos tienen, hermano, dos tipos de sexo en ellos, que los han dado libertad o los han puesto en práctica. De la misma manera, ahora incluso hay una corriente fuerte que se llama la liberación femenina, y el famoso salido del closet, tanto para hombres como para mujeres, ahora es bien famoso y hasta ya no es burla, ahora es una honra decir yo salí del closet. Y entonces muchas mujeres salen del closet, entre comillas, y entonces se declaran, por ejemplo, lesbianas. O sea, no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Y entonces uno no haya cómo batallar con ellos, porque no les puede hacer mala cara, no los puede despreciar, no los puede sacar, mi amado hermano, no puede hacer nada con ellos. Y la cosa se va poniendo tremenda, porque están tomando margen, están, hermano amado, cogiendo pues, hermano, poderillo entre en medio de la sociedad. Y mire, yo no estoy hablando tonterías. Yo le dije a usted, incluso lo voy a sacar por público. Yo le dije a usted que yo ando buscando un lugar donde nos cobren más barato, ¿verdad? Porque aquí incluso aparte de que nos cobran, nos quieren cobrar más todavía. Y entonces ya no podemos. Entonces necesitamos un lugar que cobren más barato. Y afortunadamente conseguí un lugar aquí cerca. Conseguí un lugar que nos cobran la mitad de lo que nosotros pagamos acá. Brillaron mis ojitos así, me dije yo, qué bueno, la mitad de lo que pagamos acá, con los mismos días, con los mismos horarios. Y estaba tan emocionado, y le conté a mi esposa, y le conté a mis hijos, emocionado. Pero cuando me dieron la aplicación para llenarla, hermano, la aplicación me quedé decepcionado, porque el lugar que encontramos es una iglesia nueva hecha en este valle, hermano, pero es un lugar, hermano, donde ordenan, mandan, donde los líderes son homosexuales y lesbianas, sin saberlo, hermano. Voy a tocar esa puerta y cuando empiezo a mirar y digo, wow, ¿qué es esto? Y dice, nosotros, ¿verdad? Tenemos libertad para todo credo, para todo tipo de persona en este lugar. Entonces, hombre, inmediatamente decimos, no, hombre, hasta que aún que nos regalaran, que no nos cobraran nada, ¿cómo nos vamos a meter en un lugar, hermano armado, que se le da honra, se le da gloria, se le da algarabía, no se predica contra el pecado, sino al contrario, se le da, hermano, el peor libertinaje que puede existir? Y entre comillas, hermanos que adoramos al Señor y le servimos a Dios, pero sus líderes homosexuales, lesbianas, y hay todo tipo de credo de libertinaje. Entonces yo dije, ¿cómo nosotros nos vamos a meter en un lugar así? Entonces le tuvimos que poner una cruz a este lugar, definitivamente no, ya casi teniéndolo tratado, palabreado. Solo está decirles, hermano, nos vamos allá,
sí, vamos a pagar eso, pero ¿cómo vamos a meternos en un lugar así? Entonces, hermano amado, ahora bien, fíjese pues lo que está pasando. Ya no es cosa secreto. En las iglesias ya se está enseñando eso, en las congregaciones ya se está enseñando ese tipo de libertinaje. Y eso precisamente es lo que hace perder a un hombre y a una mujer. O sea, cuando el Señor venga, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los afeminados, entrarán en el reino de Dios, hermano amado. Pero tenemos que tener ahora cuidado cómo trasladamos este mensaje. Por causa de las demandas, por causa, hermano, de que han cogido mucho poder y entonces le caen encima a uno. ¿Cómo le hacemos ahora? Y cuando el Señor llega, va buscando un perdido en Jericó, que es el lugar de la luna, un lugar voluble, donde la gente dice una cosa y hace otra. Allí está un hijo de Abraham. Y cuando el Señor lo encuentra en el sicomoro, el árbol Afrodita. Y entonces el Señor le dice, desciende, Zaqueo, desciende a prisa, córrele, Zaqueo, bájate de ese árbol, porque hoy yo voy a tu casa. Y el Señor, hermano, lo hace que se baje corriendo de allí, corriendo. Este mensaje se ha perdido hoy en día. Y entonces aceptamos nosotros todo tipo de actos pecaminosos dentro de la iglesia. Y a veces, hermano amado, con cosas tan graves como son esos precisamente dentro de la congregación. ¿Verdad? Hay gente que profesan una vida promiscua y muy libertina en contra de la naturaleza, de lo que Dios ya estableció. Imagínense qué apoyo habrá de parte del Señor si ve que Zaqueo está perdido, se subió al árbol Afrodita y el Señor lo encuentra rápido. No va a creer que al Señor le interesaban los reales que tenía Zaqueo. No, hermano, no vamos a pensar con una mente tan débil así que dice la Biblia que Zaqueo era rico, era líder de recaudación de impuestos, era rico y que por eso el Señor lo buscó y le llamó la atención al Señor. No, ¿qué le importaba el dinero al Señor, hermano? No, hombre, lo que le importaba era el alma de Zaqueo. Lo vio echado a perder, un hombre voluble, un hombre que decía una cosa y vivía de otra manera, y le dijo, y ahora estás metido en un grave problema porque te has apegado al árbol peligroso, a la Afrodita. Bájate, corre. Y es más, te voy a decir una cosa, Zaqueo, voy para tu casa. Hermano, el Señor no iba para la casa de Zaqueo, el Señor iba a hacer la obra a la ciudad de Jericó. Pero escuche esto. Y Zaqueo se brincó del árbol y dijo, ¿a mi casa? Y se alegró Zaqueo con mucho gozo. Entonces viene el Señor, deja la multitud, porque no fue con toda la multitud, No. Imagínese que usted haga una fiesta, una carnita asada, y usted me diga, pastor, venga, lo invito a la carnita asada. Yo le digo, con todo gusto, y al ratito aparezco yo con todos ustedes. Entonces usted mira, pastor, lo invité a usted, no a toda la congregación, no tengo suficiente, no estoy preparado para recibir a toda la congregación. Y entonces, hermano, ahora vengo yo y tengo que hacer dos cosas. Y digo, ¿cómo es posible? ¿Y los demás hermanos? ¿Cómo es posible? Pues, ¿y los demás hermanos? ¿Cómo? Fíjese, hermano, mire cosas que pasan. Yo tuve la desgracia, porque no fue gracia ni fue oportunidad, tuve la desgracia de casar aquí en la iglesia a una pareja. No estábamos en esta iglesia, estábamos en otro edificio. Y resulta que la pareja no me invitaba. Y que se iba a casar, y que se iban a casar, y que bla, 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 y que se iban a casar. Y yo veía que no me invitaban a mí, ni tenían invitación para ninguno de los hermanos. No, hermano, qué fea esa gente, hombre. Hacen sus fiestas y no invitan a la familia del Señor. Entonces, ¿cómo? Hermano, hizo su fiestona y no invitaba a nadie. Y entonces yo dije, qué raro estos hermanos. ¿Por qué no invitan a nadie? Y entonces, hermano amado, cuando de repente, hermano, no invitaron a nadie, matrimonio sin invitación, matrimonio nada.
Y cuando estaba, después de que los había casado ya, que los habíamos bendecido, y entonces, hermano amado, el hermano un poco avergonzado se para y me dice, me presta el micrófono. Y entonces yo digo, y dice el hermano, sí hermano, aquí está el micrófono. Y dice, hermanos, están invitados, si quieren ir a mi recepción, están invitados. Algunos de ustedes que están aquí todavía se acuerdan de eso. Y entonces, hermano, cuando él dijo así, pues ya ve que nosotros somos un poco argüenderos, pues nos invitaron, aunque sea así de mala gana, aunque sea así de última hora, aunque sea así sin invitación. Y nos fuimos todos, hermano amado, a la fiesta que los hermanos tenían, sin mentirle, hermano, sin ninguna mentira. Así como entramos a la fiesta, así salimos en términos de 5, de 4 minutos, salimos por la misma puerta donde entramos, salimos, porque la fiesta de los hermanos era una fiesta pagana, hombre. Había cerveza, había música, había una pista de baile detrás en la yarda de la casa, que dijimos, ¡ey! ¿Cómo pues vamos a mezclar lo santo con lo profano? ¿Cómo? ¿De dónde sacaron estos hermanos la idea de casarse cristianamente y celebrarla mundanamente con todo lo que está viendo? No, señores, no, esto no es así. Y hermanos, tuvimos que perder los miembros, los perdimos, pues ya no volvieron más a la iglesia, porque se sintieron defraudados, porque no nos quedamos a convivir con ellos. Ahora bien, le estoy explicando esto por causa de esto. Corriendo delante, se subió a un sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Entonces viene Jesús, hermano, y deja a todos sus amigazos y a toda la multitud que lo están acompañando, que lo están siguiendo a los desiertos, que lo siguen donde él va. Pero mire cómo pareció. Por un momento se vio feo el Señor Jesús y les dijo, muchachos, cada quien vaya a su casa. Yo me voy a meter a esta casa porque aquí me invitaron a cenar. Y se fue con Zaqueo. Dejó a la multitud por uno. Mire eso pues. Y entonces, pero le importaba al Señor una sola alma. Y entonces el Señor, este que acabo de encontrar es un hijo perdido. Es una persona que tiene unos problemas bien serios desde el momento que está viviendo en Jericó. Entonces siga leyendo conmigo, siga leyendo el verso 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, date prisa, desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Muy bien. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Ha ido a hospedarse con un tipo, un lacra. Ha ido a hospedarse y a hacer fiesta y a comer con alguien que no vale la pena. Yo me imagino que la multitud decían, ¿cómo es posible? Nos dejó a todos nosotros que hemos estado con él y nos dejó aquí y prefirió a este que está, que es un pecador que no vale la pena. Hermano, ¿sabe qué enseña eso la Escritura? Enseña que al Señor le importa mucho una persona que está perdiendo en pecado. Al Señor le importa bastante uno que es hijo y que se está hundiendo en el pecado. Y va a hacer lo imposible por rescatarlo de allí. La única manera que no lo rescate es que la persona no quiera. Entonces ahora, fíjese, por uno el Señor se arriesgó. Y entonces el Señor entró a la casa del pecador. Lea el verso 8. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguna persona, se lo voy a regresar en 4 partes. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Bueno, ¿qué es lo que había llevado a la pérdida del alma de Zaqueo? Dice que como él era publicano y como era recaudador o un publicano o un recaudador de impuestos o jefe de recaudación de impuestos, entonces la Biblia enseña que él, hermano, se había apoderado de la mitad
de las riquezas que tenía, se las había robado. O sea, le había robado al fisco y le había robado a la gente, hermano. Mire pues, eso lo puede llevar a uno a cosas terribles como perder la gracia del Señor, como perder el contacto con el Señor. Entonces se dice que robarle al fisco es gravísimo, hermano. Por eso usted va a ver que están precisamente el mentado tío Sam, que uno hace sus taxes y altera los taxes y pone que tiene un depende y tiene un depende y pone que tiene 5 para no pagar muchos taxes, y el tío Sam lo deja a uno, lo deja, hermano, que haga eso. Pero al término de unos cuantos años, no se le escapa a nadie, le cae. Cuando le cae, lo multa muy bien y le dicen: usted cometió un grave error, le robó al fisco. Y entonces, hermano amado, eso es gravísimo. Es como similar, hermano amado, cuando le dijeron al Señor: es bueno, Señor, dar el tributo, hay que pagar los impuestos, Señor, ¿tú qué dices? Y el Señor le dijo: bueno, ustedes me están poniendo en juzgamiento, en aprieto. A ver, tráigame una moneda, tráigame una moneda. Y entonces cuando le trajeron la moneda, él les dijo: esta moneda, esta cara, ¿a quién pertenece esta cara? Al César. Le dijeron: entonces paguen los impuestos, denle al César lo que es del César, no le roben al César, y denle a Dios lo que es de Dios, porque le puede robar al César y le puede robar a Dios también. Entonces aquellos dijeron: wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces imagínense, hermano, ahora ven, robarle al fisco, robarle a Dios y robarle a los hermanos, o robarle al pueblo, es tantito peor, ¿ve? Este era el grave problema de Zaqueo. Este era el grave problema de Zaqueo, que la mitad de las riquezas que él tenía había sido un lucro, un robo, hermano, pero profesional. Y entonces se había llevado entre las patas, como vulgarmente dice, al fisco, y se había llevado a la misma gente. Por eso es que la gente decía: se ha hospedado con un pecador, ese es un gran ladrón, ese no vale la pena, ese nadie lo quiere, porque ese nos ha robado, ese es lacra. ¿Cómo es posible que el Señor se haya ido a hospedar con él? Bueno. Y entonces cuando Zaqueo salía, Zaqueo, hermanos, se presentaba como un ciudadano de alta alcurnia. Y eso lo hacía voluble, porque era una persona interna y era otra persona, hermano, externamente. Eso no se puede hacer. Ese es el problema de Jericó, hermano, que es una persona que decía una cosa y hacía otra. Entonces, ahora bien, entonces dice la Biblia que cuando el Señor llega, el Señor, hermano, empieza a mirar las riquezas que tenía él. Y entonces Zaqueo empieza a decir: hey, Señor, la mitad de lo que tengo, la mitad de lo que tengo, la mitad. Hermano, mire pues, leámoslo otra vez. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. No le está dando nada, le está regresando, porque al que le había robado era el pobre. Entonces al Señor le agradó la idea y dijo el Señor: bueno, este ha sido tocado, este está dando frutos. Fíjate qué interesante es dar frutos cuando la palabra llega, hermano, o cuando el Señor le habla a uno. Eso es interesante, dar frutos inmediatamente. Y esto es lo que hizo precisamente, hermano, Zaqueo. La mitad de lo que él le había robado a los pobres, inmediatamente con la visita del Señor lo regresó. Está arreglando su vida. Hay que arreglar nuestra vida. Yo he estado enseñando de la necesidad, hermano, de arreglar nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque o de ponernos a cuenta. O sea, lo que le está el Señor, la oportunidad que le está dando a Zaqueo es: ponte en cuenta tú, Zaqueo, ponte a cuenta con el Señor, ponte a cuentas, hermano, porque hay veces que nosotros no estamos a cuenta con el Señor. ¿Se acuerda usted de aquel ejemplo del segundo libro de Reyes? De aquel hombre que no estaba a cuentas. A ver, leámoslo por favor, a ver si le encontramos allí. Eso está en
Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Este pasaje es muy conocido por la mayoría de nosotros. Se lo voy a leer nomás por causa de los que nunca han leído este pasaje. Pero mire qué tremendo esto. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 1. ¿Lo tenemos? En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente, y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tu lágrima. He aquí, te añadiré. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré, verso 6, 15 años a tu vida. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Eso es, hermano, es impresionante esto. El rey Ezequías era íntegro. El rey Ezequías había gobernado bien, había andado con corazón íntegro, dice la Biblia, había andado bien delante de Dios y delante del pueblo. Pero tenía un problema. En su casa era una piltrafa humana. Tenía un desorden en su casa incontrolable. Y eso es peligroso, porque lo voluble o lo que hemos venido diciendo de Jericó nos lleva a nosotros a tener cambios drásticos. Hoy estamos felices, mañana estamos bravos. Ahora nos sentimos bien espiritualmente, mañana nos sentimos derrotados. Hoy estamos contentos. Eso es terrible, hermano. Tenemos que ser sanos de eso, porque este rey Ezequías, ese era el problema. Él se presentaba como rey y toda la nación lo admiraba, porque él era íntegro, no le robaba a nadie, les auxiliaba, les ayudaba. Pero su casa estaba totalmente desordenada, y por eso el Señor lo juzgó. Y entonces, hermano amado, el Señor le dijo: profeta Isaías, ve y dile a Ezequías que va a morir, que se le acabó el tiempo y su casa está desordenada, su vida está desordenada, que la arregle para que no se vaya a presentar delante de mí desordenado, porque no la va a hacer. Hermano, ese es un periodo de gracia, que le avise. Y ahí va el profeta Isaías, y cuando llega dentro del palacio del rey Ezequías, le dice: Ezequías, traigo palabra del Señor para ti, Ezequías. Y se levanta Ezequías a ver si era algo bueno, y el profeta le dice: Ezequías, así dice el Señor Dios de los ejércitos, se te acabaron los días, vas a morir y tienes desorden en tu casa. Arregle ese desorden antes que muera. Y entonces, cuando el rey Ezequías escucha eso, hermano, dice la Biblia que se fue a la pared así como niño castigado, y se fue, hermano, y empieza a llorar y a llorar amargamente, a llorar, porque la palabra dada por un profeta como lo era Isaías no fallaba, era crucial. Y él sabía, y empieza a llorar amargamente, y le empieza a decir: Señor, ayúdame. Señor, mira, Dios de la gloria, yo he andado delante de ti. Acuérdate, Señor amado, pero es cierto. Yo tengo un desorden personal, yo tengo un desorden en mi familia. Yo no soy feliz aquí, aparentamos, pero aquí somos otra cosa. Hermano amado, cuando Dios escucha eso, Dios escuchó la oración y vio las lágrimas de Ezequías. Eso es así. Dios escucha la oración y ve las lágrimas. Entonces le dijo a Isaías: regrésate, ya cambié de idea. Ve, entonces dile al rey Ezequías que no va a morir. Ya arregló su problema que tenía, ya lo reconoció, ya lo arregló.
dile que le voy a dar 15 días más, perdón, 15 años más. Y ese 15 años más le va a ayudar para ponerse bien finito a cuentas conmigo. Y entonces el profeta dice, ay Señor, hombre, qué ridiculez, pero ni modo. Y ahí va y entonces le dice, mira Ezequías, yo no sé qué hiciste, yo no sé cómo clamaste, pero la cosa es que Dios te oyó, te escuchó y te vio. Y así dice el Señor, no vas a morir, te va a dar oportunidad para que arregles tu vida. Hermano amado, mire pues el desarreglo de Zaqueo, era similar. Era similar, estaba desarreglado, tenía la mitad de su riqueza, hermano, desordenado el hombre. Y por eso es que cuando el Señor llegó a la casa, Zaqueo dice, yo voy a arreglar mi vida, yo voy a arreglar mi vida. Mira Señor, la mitad de lo que tengo se la voy a regresar a los pobres. Ah, bueno, le dijo el Señor, yo no te he dicho nada, pero eso es liberación. Tú lo estás admitiendo, dale lo que le has quitado a los pobres, dárselos completamente. Ahora los pobres van a ser beneficiados porque tú los has estafado, hermano. Y fíjese que este hombre conocía la palabra, porque si no hubiera conocido la palabra no hubiera hecho tal cosa, mi amado hermano. Él sabía, porque la Biblia decía que había que tener mucho cuidado cuando ellos trabajaban con los pobres. No deberían haberle robado nada al pobre. Así dice la Biblia. Es más, no traigo el pasaje aquí, mire, pero si quieres se lo consigo. Dice la Biblia, es más, al pobre ni siquiera le retenga su salario diario hasta otro día. Tienes que pagarle inmediatamente, porque si hay algo que le interese al Señor, yo un día se lo dije a usted, son los pobres. Hay 3 tipos de personas que le interesan a Dios y Dios da la cara por ellos, hermano. Número 1 son los pobres, número 2 son los huérfanos y número 3 son las viudas. Véalo en la Biblia, va a ver. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está decretado: al pobre no le hará daño, a la viuda no le hará daño, al contrario, le van a ayudar. Y al huérfano no le harán daño. El huérfano hay que auxiliarlo, hay que ayudarlo en sus necesidades. Hermano amado, entonces ahora viene este hombre poniéndose a cuenta. Zaqueo se está poniendo a cuenta. Pero hay algo más que me llamó la atención a mí. Fíjese que, hermano, ponerse a cuentas con los que uno ha defraudado es bueno, es buenísimo. Entonces, cuando uno ha defraudado a Dios, tiene que ponerse a cuentas con Dios. Y cuando uno ha defraudado, verá, a un hermano, a una hermana, se tiene que poner a cuentas con el hermano. Y eso lo dice la Biblia. Dice que eso está en Mateo capítulo 5. Vaya, mire, pues, y esto tiene que ver con ordenación. Mateo capítulo 5. Otro pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros, pero poco aplicado. No sé por qué costará tanto, pero fíjese que muy conocido por los lectores de la Biblia, poco aplicado por los lectores de la Biblia. Pero mire lo que dice la Biblia. ¿Lo tiene? 5 de Mateo, verso 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ese es un tipo de juicio, la corte. Pero yo digo, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Ajá, bueno, 1. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. 2. Y cualquiera que diga idiota a su hermano será culpable o reo del infierno de fuego. 3. Entonces estamos mirando 3 tipos de juzgamiento. Entonces, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que
no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ah, bueno. Hay cárceles literales y hay cárceles espirituales, y por causa de no ponerse a cuentas uno, lo pueden juzgar. Ahora, 3 tipos de juzgamiento. Uno es una corte común, la otra es una corte suprema, y en la corte suprema ya aparecen, veo que una corte común nomás está el juez y los demás son los que están consultando al juez. Esa es una corte común. Y ahí hay un tipo de juicio, pero es liviano. Pero cuando ya es una corte suprema, ya, hermano, es que están la supremacía, están los líderes metidos para juzgar un caso más grave, ya es más fuerte. Y la tercera corte es una corte de donde definitivamente no hay esperanzas de rescatar a la persona. Es juicio. A este lo vamos a poner en la silla. Ya esta corte es para ponerlo en la silla eléctrica o para darle una inyección letal. Ya no hay más justificación para esta persona. Por eso que aquí dice, la tercera corte es una corte grave, porque es una corte de infierno, de fuego. Y dice la Biblia, pero te digo una cosa, no está hablando del infierno final, sino está hablando, cuando la Biblia dice de fuego, está hablando de batallas terribles, hermano. Está hablando de problemas graves. Y entonces te digo una cosa, no saldrás de esta cárcel hasta que hayas pagado el último centavo. En primer lugar, de ahí se puede salir. Pero para salir de allí, hermano, cuesta mucho. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, porque no nos pusimos a cuentas con nuestros hermanos mientras íbamos por el camino. Porque según dice la escritura acá, hermano, pero si les digo que alguno de ustedes esté enojado con su hermano, será culpable ante la corte. Y mira qué común es enojarse con los hermanos. Bien común. Hay gente que, hermano, es bien corajuda y por cualquier cosita se encorajina. Y lo terrible es que ese coraje no le pasa tan fácil a uno. Entonces, y la Biblia sí da permiso para enojarse. Sí, la Biblia sí dice así. Dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Va que así dice? ¿Da permiso el Señor, sí o no? Sí, da permiso. Porque somos nosotros débiles en nuestros sentimientos. Si le hieren sus sentimientos, se va a enojar y dice, ¿cómo es posible? Ese hermano anda diciendo cosas de mí o me hizo esto. Y hermano, y usted dice, no lo quiero ver, no lo quiero invitar a mi casa, no quiero platicar, no, es más, no lo quiero ni saludar. Y hermano, y se molestó. Entonces viene el Señor y dice, está bien, enójate, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo, que no cause ninguna raíz de amargura, que no se vaya a llegar la noche y que sigas enojado con Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arréglate. Que no dejes que se alargue mucho esta cosa. Arréglate lo más pronto que pueda. Porque si no te arreglas, entonces te vas a convertir en un reo, ¿verdad? Cualquiera que esté enojado con su hermano será juzgado en la corte. Pero cualquiera de nosotros que le diga raca, ¿qué querrá decir raca, hermano? No sé si usted tiene una versión allí diferente a la mía. ¿Qué quiere decir raca? ¿Menso? No, ayúdeme allí en la interpretación bíblica. Algunos tienen una versión diferente a la mía. ¿Qué quiere decir raca? No, yo no sé si quiere decir menso o querrá decir... Pero mire pues los insultos, cómo van creciendo entre los hermanos. Necio, idiota, fatuo o similar. Entonces quiere decir que uno tiene que tener mucho cuidado con las palabras, porque el problema es que cuando uno se enoja hay un tipo de juicio para uno,
Pero cuando uno empieza a elevar la voz con palabras insultativas ante un hermano o ante una hermana, ya el juzgamiento ya es mayor. ¿No cree usted que al Señor se le está pasando eso? No se le pasa nada al Señor. Por eso es que nos habla de ponernos a cuenta. Y entonces, hermano, ahora bien, entonces dice, bueno, este que le dijo raca o necio o fatuo o idiota, entonces este va a ser culpable ante la Corte Suprema. Pero, dice esta versión, pero cualquiera que le llame idiota será reo del infierno. Esto dice mi Biblia, idiota dice mi Biblia, no sé cómo dice la tuya. Cabeza hueca. Cualquiera que le diga cabeza hueca, es que un idiota es cabeza hueca, ¿verdad? Interpretando. Es que este no tiene cerebro. ¿Qué están diciendo? Que está hueco. ¿Pero qué está diciendo? Que es idiota, que es tonto. Le hace falta cerebro. Entonces, hermano, mire pues, ahora bien, entonces uno pronuncia palabras así, no sé cómo dirá otra versión, no sé cómo, ¿sí? Hermano, las versiones enriquecen el conocimiento, ¿cómo dice? ¿No igual? Porque la Biblia mía dice una palabra fuerte, cualquiera que le diga idiota, entonces será reo del infierno y del lago de fuego. Por tanto, si tienes tu ofrenda para darle al Señor, pero si te das cuenta que tienes un problema con tu hermano o con tu hermana, deja tu ofrenda, arréglate antes, arregla esta situación, porque con ofrenda o sin ofrenda, si no arreglas esta situación, te van a juzgar. Uy, hermano amado. Y es por eso que en medio de la iglesia de Cristo, que se llama la familia de Cristo, se llama la familia de la fe, no deberían de haber este tipo de problemas, porque se supone que nosotros tenemos conocimiento y entonces tenemos que arreglarlo lo más pronto posible, el uno con el otro, hermano, porque si no, entonces ahora bien, ¿de qué nos sirve venir a la iglesia? ¿De qué nos sirve pues estar delante del Señor? ¿De qué le pudo haber servido a Zaqueo que el Señor haya llegado a comer con él y Zaqueo escondiera todo lo que tenía y el Señor terminó de comer? Bueno, Zaqueito, Dios te bendiga, pues mira, gracias por la invitación, ahí nos vemos. No, ¿o de qué le sirvió a Zaqueo que el Señor haya dejado la multitud y haya entrado específicamente con él, hermano? Si no iba a haber ninguna liberación, iba a ser el mismo hijo perdido. No, señores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: ¡Ey! La mitad de mis bienes, se la voy a dar de vuelta a los que yo he defraudado. Me voy a arreglar con ellos. Yo me voy a arreglar con el pueblo. Yo me voy a arreglar. Y si usted sigue leyendo el pasaje, sigue leyendo. Volvamos, hermano. Volvamos a Zaqueo, a Lucas 19, ¿verdad? Lucas 19. Mire pues, Lucas 19, en el verso 8, la otra mitad. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguna persona en algo, se lo voy a regresar 4 veces. 4 veces. Mire, alguno de ustedes me busca, por favor, Éxodo capítulo 22, versículo 1. Éxodo 22, 1. A ver qué dice Éxodo 22, 1. Porque la palabra está allí. Éxodo es parte del Torá. Y Zaqueo es un hijo de Abraham. Entonces, hermano, esa palabra le cabe a él. Si lo tiene ahí en su Biblia, o si no lo encontró, aquí está en la pizarra también. Entonces, mire pues, fraude es igual a hurtar. Cuando alguno hurtare buey o oveja, lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Y por la oveja pagarán 4. Esto es fácil de entenderlo, porque hace diferencia en
en los tipos de ofrenda. La ofrenda de un buey era mayor que la ofrenda de una cordera o la ofrenda de una oveja. Entonces, ahora bien, yo venía y me robaba un buey. Ah, bueno, según la ley, ¿te robaste un buey? Bueno, sí, me robé un buey. Ahora vas a regresar el buey y vas a regresar 5 bueyes tuyos. No, pero ¿cómo? Si era un buey nomás, yo regreso el buey con eso. No. Es que defraudaste. Mira, hermano, por eso el fraude es terrible. El fraude es tremendo, hermano. El fraude no solamente es monetario. Cuando usted y yo hablamos mal de una persona, no solamente es considerado blasfemia o chisme, es fraude. La otra persona se siente defraudada porque hablaron mal. Ahora, ¿qué hacemos con el defraude? Que decimos, hay que arreglarlo y hay que pagarlo. Sí, hay que pagarlo, pero hay que pagarlo 5 veces, no una sola vez. 5 veces. Estaba escuchando un pastor que se metió en amistad con otro pastor. Entonces este pastor quería arreglarse porque había hablado mal y toda la cosa del otro pastor. Entonces el Señor le habló hasta que lo convenció. Entonces se fue a la casa del otro pastor y cuando llegó, hermano, le tocó la puerta y para colmo del mal salió el pastor. Entonces le dijo, ¿qué quieres? El pastor enojado porque lo habían defraudado. Lo había defraudado. Y le dijo, no, es que nomás estaba pasando por aquí, le dijo. Y quería platicar contigo un ratito. Está bien, le dijo el otro, pasa. Y le dijo, ¿quieres una taza de café? Sí. Y se tomó la taza de café con él. ¿Y cómo has estado? No, y que la familia, amén, y toda la cosa. Y le dijo, bueno, pues ya te saludé, que el Señor te bendiga. Y se fue. Y cuando iba llegando a la casa, el Señor le habló y le dijo, ¿a qué te mandé? Le dijo, ¿a tomar café o a arreglarte con tu hermano? Señor, pero es que mira, no tuve valor. No te mandé, le dijo, a perder. Regrésate. Y va así le dijo, ¿a qué fuiste? Pero ahora no vas a ir así. Hoy le vas a llevar una ofrenda. Ay, hermano. Entonces dice que el hermano le dijo, ¿cómo? Hoy le vas a llevar una ofrenda, le dijo. Una ofrenda puede ser monetario, puede ser cualquier otra ofrenda. No vas a ir con las manos vacías, porque tú lo defraudaste. Ahora vas a tener que recompensarle el defraude que le hiciste. Y entonces el hermano se preparó y ahí va de vuelta para atrás. Y el hermano dice que otra vez, hermano, le toca. Y habló. Y le dijo, ¿otra vez, hermano? ¿Qué? Le dijo, ¿qué? ¿Otra vez tú? Y le dijo, sí, soy yo. Es que no tuve valor. Soy cobarde, le dijo. Pero a mí el Señor me habló. Pero mira, antes te traje esto. Y le dijo, tú no tienes que dar nada. No, por favor, tómalo. Y cuando el otro lo recibió, se alegró. Se alegró, hermano, el otro hermano. Entonces le dijo, pues pásate, hermano, pásate. Y entonces que le dijo, mira, yo vengo a arreglar, yo vengo a esto. Yo te defraudé, yo dije esto de ti, yo dije aquí. Y vengo dispuesto a ponerme a tu disposición, como tú quieras, como tú digas, porque defraudé. Y reconozco que el fraude se tiene que pagar, ¿verdad?, en 4 o en 5 medidas. Y entonces el otro hermano empezó a llorar y le dijo, hermano, eres mi hermano, te perdono, somos compañeros de milicia, trabajamos en la misma. Y contaba este pastor y dice, ahora somos grandes amigos con el que éramos enemigos. Entonces, pero ahora bien, le agregó y el Señor le dijo, ahora como lo defraudaste, ahora vas a pagar el 5 veces más. Entonces, ahora bien, ¿alguien me leyó Éxodos o no lo han leído todavía? Ok, lo tenemos aquí, va. Cuando alguno hurtare un buey o una oveja, lo degollará o lo vendiese, por aquel buey pagará 5 bueyes. Entonces, en otra ocasión
le cuento los significados del buey y qué las representaciones del buey y por qué nosotros no deberíamos conquistar bueyes o robar bueyes, porque perdemos. Pero cuando nosotros, hermanos, robamos una oveja, se nos van a ir 4 ovejas de la congregación. Ese es el grave problema, mire. ¿Por qué las iglesias a veces están tan derrotadas? Estamos tan derrotados, hermanos, porque nosotros estamos robando ovejas y no estamos ganando del mundo a ovejas perdidas. No estamos buscando las ovejas perdidas. Las iglesias ahora están llenas de gente, hermanos, que andan de iglesia en iglesia, pero no nuevos. Y ese es un grave problema, mire. Y cuando vemos gente que viene de otra congregación, ¿verdad que le gustó el culto? Ah, ¿verdad que esta congregación sí está bonita? Ah, mira, aquí está mejor que allá. Hermano, ¿por qué no se queda acá? Y hermano, y se llevan a las ovejas. Y peormente si la oveja va con problemas de la congregación, difícilmente va a encontrar un pastor que sea honesto y que le diga, ¿cuál es su problema? ¿Por qué nos está visitando? ¿A dónde, qué iglesia va usted? ¿Quién es su pastor? Y entonces que le diga, mire, mi pastor fue fulano de tal, y mi congregación fue de tal, de tal. A ver, ¿qué es el problema que trae? Vamos a ver. Y cuando le examinen los problemas, vaya y arréglese con su pastor. Váyase, usted no pertenece a esta congregación, usted pertenece allá, lo puso el Señor. Difícilmente va a encontrar pastores así, hermano amado, porque los pastores estamos, como quien dice, hermano, necesitados de gente. Y le dimos, ay, véngase aquí sí, mire, esta iglesia es mejor, hermano amado. Ese es un mal truco del enemigo. Tarde que temprano se nos van a ir 4 ovejas. Uno va a pagar 4 ovejas, mi amado hermano. Si no, eso lo dice ese pasaje. Además de eso, también, hermano amado, ese fue el grave problema usted sabe que ese fue el grave problema de David. El grave problema de David fue ese, que dice la Biblia que David se robó una oveja. No, es más, una cordera. Pero fíjese que la oveja y la cordera tienen el mismo valor. La diferencia entre la oveja y la cordera es, hermano, es un gradito pequeñito nomás, pero pastorean. La oveja y el cordero pastorean en el mismo rebaño y tienen al mismo pastor. Es un pequeñito nomás nivel que sube la cordera de la oveja. Pero mire pues, contemos la historia. Eso está en segundo de Samuel capítulo 12. Le cuento esta historia así rapidito y le prometo que ya terminamos. Pero mire, no podemos irnos sin contar esta famosísima historia y que ayuda muchísimo. Entonces viene Zaqueo, le cuento, viene Zaqueo y dice, y si en algo he defraudado, si he cometido fraude, que lo más seguro que sí, yo he defraudado, entonces voy a regresárselo en 4 partes. Voy a recompensar el daño que hice. Se lo voy a recompensar 4 veces más de lo que pudo haber valido. Entonces, ahora bien, mire esto, hermano. Mire este daño terrible. 12:1. Entonces el Señor envió a Natán, a David, y vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre nomás tenía una corderita que él había comprado, la había criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para preparar comida para el caminante que había venido a él,
sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se enfureció la ira de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera. Ah, bueno, usted sigue leyendo y Natán lo está, hermano, dejando que él mismo ponga su sentencia. Y cuando termina de hablar David, porque por eso es que dice un dicho que el pez por su boca muere. Entonces, cuando terminó de hablar David, el profeta Natán, muy tranquilo, muy respetuoso, muy calmado, dirigido por el Espíritu, le dice: Rey David, ya párale ya de hablar mucho. Así dice el Señor, ese hombre eres tú. Ahora, muy bien, la historia, hermano, lo fabrica bonito, sí. David era rico. ¿Cómo se llamaba el esposo de Betsabé? ¿Cómo se llamaba el esposo de Betsabé? Urías, gracias, se llamaba Urías. Urías era pobre. David era comandante en jefes, Urías era un soldado. David tenía muchas mujeres, David nomás tenía su mujer, se llamaba Betsabé. Urías nomás tenía su mujer. Y no nomás eso, la trataba bien, la quería bien, era la esposa de su juventud, así dice. Había crecido, él la había criado, la amaba mucho y dormía en su seno y la trataba como una hija. Entonces yo veo esos matrimonios que el esposo le dice: mija, a su esposa, le dice: mija, ¿cómo estás, chula? Y le da un abrazo y le da un beso y la quiere mucho. Ah, bueno, así la trataba. Este quería a su mujer, la quería, hermano, la estimaba, era una corderita. Y entonces la historia que el profeta está contando es grave, porque dice la Biblia, él nomás tenía una mujer y David tenía para tirar para arriba. Dios le había permitido eso, tenía muchas mujeres, hermano. Y entonces, y un día que dice la Biblia que hubo la oportunidad que un viajero llegó. Esa es la figura que están poniendo de la historia, porque Natán no hallaba cómo figurarle la historia a David, cómo decirle que el Señor estaba enojado con él. Y entonces dice la Biblia que el hombre rico, que David, llegó y tomó la corderita y la preparó y la trajo a él y la preparó y la echó a perder a la corderita, habiendo tenido muchas ovejas él. Fue a tomar la corderita de uno solo. Y entonces, y cuando Natán le está contando lo que dice, David está leyendo el Torá en su mente. Y David está diciendo: ese hombre es digno de muerte. Pero aparte de la sentencia de muerte, antes que lo maten, tiene que pagar la cordera que se comió 4 veces. Ah, bueno, David, le dijo el profeta, dice el Señor que esa persona eres tú. Y cuando le dijo así, David cayó de rodillas y pálido, llorando. Y David dice, porque David lo había escondido, eso se lo había escondido, usted sabe que lo había escondido. Y entonces, hermano, dice, ya lo sabe Natán, ya lo sabe el Señor, y ahora he sido juzgado por mi propia boca. Y entonces David, hermano, se empieza a arreglar con el Señor. Fíjate que primero ni lo matan, que merecía morir, ni lo matan. El Señor le dice que te lo perdona, pero la cordera la vas a pagar en 4 veces. Esa cordera la vas a pagar. Hermano, mire pues, si buscamos en la historia de David, la Biblia dice que David pagó la cordera 4 veces. Así la pagó, hermano. La deuda le quedó pendiente a él. Ahora bien, entonces Zaqueo está aprovechando el momento que el Señor entró a su casa. Y entonces el Señor entró a su casa y entonces le dice, y el Señor está mirando y Zaqueo dice, puesto en pie, dijo, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y a los que he defraudado me arreglo con ellos, poniendo y cumpliendo lo que dice Levíticos y lo que dice Éxodo, que cualquiera que cometió un fraude,
ahora lo tiene que pagar 4 veces. Y hermano, y entonces dice Zaqueo, a los que he defraudado les pago 4 veces. Voy a pagarle, Señor, 4 veces. Entonces dijo el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueíto, muchas gracias por los alimentos. Comimos muy bien. Que el Señor te bendiga. Sigue trabajando. No defraudes a nadie. No le robes a nadie. Vas a seguir con tu trabajo. No me vas a seguir a mí, vas a seguir con tu trabajo. Yo voy a seguir haciendo el mío. Y el Señor le dijo, muchas gracias, nos vemos por la cena, gracias, nos vemos. Y salió el Señor, hermano, rescató a un hijo de Abraham que estaba perdido en Jericó. Lo rescató y lo sacó, lo limpió. De allí en adelante, Zaqueo tiene la tremenda responsabilidad de ser un buen ciudadano, honesto, y de ser un buen cristiano, gozoso y alegre. Ese es el problema cuando la gente no aprovechan la visitación del Señor. Pero el Señor llega a Jericó. No hay lugar tan malo como Jericó que el Señor no haya podido haber llegado a sacar a alguien que dice una cosa y piensa otra. Dice de una manera y actúa de otra. Voluble. Vivir en Jericó no es fácil. Es el lugar de la luna. Pero mire pues, esos lugares, hermano, el Señor los visita precisamente, y le puedo decir más, que el Señor llegó con más frecuencia a Jericó y hizo otras cosas en Jericó. El Señor hizo otras cosas en Jericó. En Jericó encontró más cosas, pero una de las cosas primeras que hizo fue sacar del hoyo a los hijos que estaban perdidos, que habían caído, que se habían perdido solamente por la razón de pensar de una manera y decir de otra. Volubles en el aspecto, ¿verdad?, de conducta o de palabra. Y entonces estaba leyendo yo este pasaje, estaba encontrando otras lucecitas importantísimas que la Biblia habla acerca de esto, hermano, del robo y del fraude tremendamente, que lo echan a perder a uno, que lo pueden echar a perder. Entonces el Señor siempre llega a tiempo y trata de auxiliar a las personas, porque como le dije, el fraudulento podemos ser todos, podemos ser todos, aún con la manera de pensar y con la manera de hablar, hermano, ¿verdad? Y haberle causado daños, ¿a quién no le hemos causado daños? A nosotros, hermano. Si somos personas que al rozarnos causamos daño, ahora la pregunta es, ¿vamos a seguir con esos daños? ¿O vamos a seguir dañando? ¿O arreglamos nuestra situación para que nos ponemos a cuenta para que arreglar nuestro estado, hermano, en el Señor? Incline su cabeza, por favor, ¿verdad? Y por eso que yo le leí este pasaje donde la Biblia dice que el Señor entró a la casa de Zaqueo. El Señor llega a la vida de nosotros, llega a nuestro propio corazón y te dice, hijo o hija, arréglate, arregla tu situación, arréglate, yo te estoy dando la oportunidad de arreglarte. Arréglate tú mismo, arréglate con los hermanos, arréglate con Dios. No defraudes a Dios. Y si defraudaste a un hermano, arréglate con el hermano. Solamente reconoce y di, yo reconozco. Y el Señor te va a dar la solvencia para pagar el daño 4 veces más de lo acostumbrado, si fuese necesario, como lo hizo con este pastor. Pero ¿sabe qué es el punto aquí? El punto es que no haya daño en tu corazón, que estemos limpios, porque no vaya a ser que seamos hijos de Abraham, no vaya a ser que seamos hijos de Dios aquí en la congregación y viviendo de una manera como vivía Zaqueo, que el Señor se la reprobó. Pero lo bonito de todo es que el Señor llega a tu vida, llega a mi vida y te habla a tiempo y te dice dónde está el problema, para ser sanos, para ser libres. De allí para allá, tú y yo decidimos, mi hermano, mi hermana, decidimos cómo queremos vivir, si sanos o enfermos. Pero una cosa sí sé, es que el Señor
va a visitar tu vida o ha visitado tu vida y nos ha dado la oportunidad para ponernos a cuenta y arreglarnos nosotros delante de Él, delante de nuestros prójimos, delante de los nuestros, arreglar lo dañado. Yo quisiera invitarle, si quiere venir al altar aquí, unos 2 minutos de rodillas en el altar. Si quiere venir, está invitado, el altar está abierto. Pero posiblemente si te recuerdas en tu mente haber defraudado al Señor en algo, o haber defraudado a algún hermano en algo, ahora es cuando podemos venir delante del Señor, como vino aquel rey Ezequías, que lloró, dice la Biblia, amargamente, y pidió auxilio para ponerse a cuentas. O como lo hizo Zaqueo, puesto en pie, una manera educada de reconocer: yo, Zaqueo, reconozco, en pie, reconozco que he defraudado, reconozco que he cometido pecado. Lo que la gente dice de mí, que soy pecador, tiene razón, yo lo he hecho. Por eso yo reconozco ahora públicamente. Qué tremendo, qué farsas tenía ese Zaqueo, hermano, de no solamente reconocer, sino confesar públicamente delante del Señor. Si usted trae a su memoria allí algún daño causado, de repente nosotros hemos defraudado al Señor, hemos fallado delante del Señor y le hemos defraudado. Y mire que es muy común eso. Hemos defraudado a nuestra esposa, hemos defraudado a nuestro esposo, hemos defraudado a nuestro pastor, hemos defraudado a nuestra congregación, hemos defraudado a un hermano, a un amigo, hemos defraudado. Este es el momento preciso. Es el momento preciso. Puesto en pie, dice la Biblia, aquel hombre. Nosotros lo que hacemos es invitamos al altar y de rodillas reconocer que hemos cometido pecados, y entonces sí que estamos dispuestos a repararlos, y que estamos dispuestos a decirle: Señor, si tú me hablaste, yo lo voy a reparar, y si tengo que pagar el doble, el triple o 4 veces, como dice tu palabra, estoy dispuesto a pagarlo, pero quiero arreglar este problema. Señor, en el nombre tuyo, Dios del cielo, en el nombre tuyo, Padre, yo vengo orando por mis hermanos que están aquí al frente, que están reconociendo aquí en el altar públicamente, como lo hizo Zaqueo. Están reconociendo, estamos reconociendo, Señor amado. Padre, solamente oramos por los que reconocen que hemos cometido errores, Señor, y que necesitamos, Dios de la gloria, la ayuda tuya, el perdón tuyo, Señor amado. Y que ahora es un buen tiempo para reconocer, Señor, y ponernos a cuenta contigo y disponernos de ir y pagar, Señor amado, los 4 cuadrantes que hacen falta, Dios de la gloria. Pero en el nombre tuyo, Señor del cielo, en el nombre tuyo, Padre bendito, estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de ti, Dios bendito, pidiéndote, Señor, perdón. Pidiéndote perdón. Señor, este es un gesto de reconocimiento. Yo acepto que me equivoqué. Por eso estoy aquí en el altar, porque yo acepto que me equivoqué. Yo acepto, Señor, que erré, Dios del cielo. Y por eso estoy, Señor amado, delante de ti, Padre de la gloria, diciéndote, Señor del cielo, que necesito de ti, que tu presencia se me ha ido, Dios. Señor amado, que el gozo, Padre, ha menguado en mí, Señor. Ha de ser por todo esto, Dios, pero seguramente que al arreglarme, Padre bendito, Señor, yo voy a ser libre de Jericó. Voy a ser libre de Jericó. Voy a ser libre de la ciudad de la luna.
Hazme un hombre de carácter. Haznos hombres de carácter. Haznos mujer de carácter. Haz mujeres de carácter, Señor, que aceptan cuando se equivocan y reparan los daños, Dios del cielo. Señor, en el nombre tuyo, Padre de la gloria. Sí, Señor, yo te presento esta congregación delante de ti. Seguramente todos los que están en este recinto se han equivocado, Señor, y te han defraudado a ti más de alguna ocasión. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, sígueles hablando hasta reconocer, Señor, que su estado es el más deplorable, Padre bendito. Y que tú, Señor de la gloria, los perdones, Señor amado. Pero te decimos, Dios del cielo, no queremos daño en nuestro ser. Tú vienes y dejas la multitud y te vienes solamente conmigo. Me dedicas a mí el mensaje, Señor, para hablarme, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque yo necesito la sanidad de mi alma y de mi espíritu. Yo necesito la sanidad de mi alma y de mi espíritu. Zaqueo, a aparente vista, era un hombre pudiente, famoso, adinerado, caudalado. Pero por dentro era un pobre miserable, sucio y echado a perder. ¿Sabes cuál fue lo bueno de Zaqueo? Que reconoció su situación. Bienaventurados aquellos que reconocen que su situación interna no es la mejor. Y que necesitamos la ayuda de Dios. Por eso estamos aquí, Señor. Zaqueo, Señor, y amar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Declárate necesitada, hermana. Necesito de ti, Padre. Declárate, hermano, necesitado. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. En el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos y oro por mis hermanas que están aquí en el altar, Señor. Dios de la gloria, de esta manera confesamos que tenemos deseos y ganas de arreglar nuestra vida y de ponernos a cuenta contigo. Señor, toca su estructura, Dios. Trae sanidad como lo hiciste con Zaqueo. Por favor, Señor amado, al que reconoce, a la que reconoce, Señor, en el nombre tuyo, Dios bendito, en el nombre tuyo, Señor. En el nombre tuyo, Jesús, trae sanidad. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca mi estructura, toca mi árbol genealógico, tócalo, Señor. Sana, Padre, en el nombre de Jesús, toda herida, Señor.
En el nombre de Jesús. Señor es mi gran Es un milagro en mí. Es un milagro, Señor. amor, sé que quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Díselo, hermano. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, que el Señor es mi gran amor. Es un milagro en mí. Hermanos, qué mensaje tan más hermoso, tan más claro. Sinceramente, para mí es de gran bendición, hermanos. De todo corazón quisiera decirles algo, hermanos. Si yo los he defraudado con algo que haya dicho o haya hecho, les pido perdón de todo corazón. Este mensaje creo que fue para todos, pero lo tomé para mí, hermanos. Le pido perdón al Señor si lo he defraudado. Creo que así como Zaqueo, que dejó a la multitud y entró precisamente a la casa de un solo hombre que era hijo de Abraham. Asimismo, hermanos, en este día quiere hacer lo mismo con nosotros. Doy gracias al Señor porque esto es una prueba de que Él está interesado en salvarnos a nosotros, hermanos.